Un saludo muy especial a todos los amigos de este canal, a todos los que nos han seguido durante esta larga trayectoria de la historia de América Latina y en particular los eventos que hemos narrado a lo largo de este periodo sobre las independencias de América Latina. Una vez más agradecerles a todos los amigos que nos han hecho observaciones, que nos han escrito, que nos han manifestado su satisfacción por los videos anteriores, de tal manera que una vez más hemos tratado de responderles y agradecerles la gentileza que han tenido al escribirnos y al hacernos sus comentarios. Hoy comenzamos un capítulo definitivo en la historia de las independencias de América Latina, que es la independencia del Perú, con el cual se cierra la independencia de América del Sur y de América en general, es decir, termina la presencia de España en América. Se trata de el Perú, como hemos dicho, el hueso duro de roer, porque el virreinato del Perú pues era el más fuerte en América Latina, tenía el ejército más poderoso, había intervenido contra los intentos de independencia de Chile, contra las provincias del sur, las provincias del Río de la Plata, de tal manera que el proyecto de San Martín, que era atacar al Perú desde Chile, pues se va a concretar ahora a partir del momento en que ya San Martín va a partir con la flota que ha organizado el Estado chileno al mando de O'Higgins, después de conquistar la independencia de Chile, para iniciar la campaña del Perú. En Perú van a confluir dos grandes personalidades de la independencia latinoamericana. Por un lado, por supuesto, San Martín, por el otro lado, Simón Bolívar. Dos personalidades realmente contradictorias, dos personalidades muy distintas. Ya lo veremos más adelante. Bien, el caso de San Martín, para quienes vivimos en el norte del continente sudamericano, es un personaje relativamente poco conocido. Nosotros ya en el capítulo anterior, el capítulo 17, donde nos ocupamos de la independencia de Argentina, de las provincias del sur de La Plata, hablamos ya del papel de San Martín en la independencia de Argentina, básicamente su famosa batalla de San Lorenzo contra los realistas que se habían hecho fuertes en Montevideo y que invadieron el interior del territorio argentino y que fueron derrotados en esa célebre batalla en 15 minutos, una batalla que duró 15 minutos. Luego pues tenemos sus campañas en Chile, en Chacabuco y Maipú, las dos grandes batallas que consolidan la independencia de Chile, su papel como gobernador de Mendoza, de Cuyo, en la capital de esa provincia que era Mendoza, y su participación en la Asamblea Constituyente de Tucumán de 1816, donde San Martín va a tener un papel decisivo para lograr la proclamación de la independencia de las provincias del Río de la Plata. Muy brevemente lo que hemos hablado de San Martín. En este momento en YouTube hay videos de un historiador argentino muy importante, Piña, que ha venido trabajando mucho la historia, la biografía de San Martín, que ustedes pueden consultar. Desde luego es muy importante para esta unidad latinoamericana conocer nuestros personajes importantes, los que han tenido una trayectoria decisiva en la construcción de nuestros países, y es un elemento que nos permite buscar la unidad a través del conocimiento de nuestras historias particulares. De manera que no me detengo pues en el tema de San Martín, les dejo a ustedes para que
consulten a Piña en sus distintos videos en torno a la imagen, a la figura de San Martín, que es muy interesante. Bien, se ha hablado también, y vale la pena hacer una rápida mención, de San Martín como supuesto agente británico dentro de esa supuesta conspiración de los ingleses para lograr la independencia de estas colonias y luego apoderarse de las mismas. La famosa frase de Lord Canning, jefe del Foreign Office británico, cuando decía en 1824, las colonias de España en América son libres y si manejamos bien nuestros asuntos pronto serán nuestros. Aquí hemos hablado mucho de eso y hemos dicho pues que esa conspiración nunca existió. Evidentemente a Inglaterra le interesaba que estas colonias se independizaran para abrir estos mercados a sus productos, productos que ingresaban de todas maneras a América a través del contrabando, pero era obviamente que más fácil que se pudiera comerciar con estas colonias ya independizadas sin ninguna restricción como las que imponía el gobierno español. Indudablemente intervino Inglaterra con préstamos, pero miremos por ejemplo el primer préstamo hecho a un país latinoamericano, a la Nueva Granada. Es el primer préstamo de todos los que hace Inglaterra. 1822 ya se había producido la independencia de Venezuela, se había producido la independencia de la Nueva Granada, se había producido la independencia de Quito o Ecuador, de tal manera que no podemos decir que los préstamos pues fueron definitivos para lograr la independencia de estos países. Posteriormente van a llegar otros préstamos, otros empréstitos que van a hipotecar por muchos años las economías de estos países, eso es cierto, pero no fueron definitivos realmente en la independencia. Se ha hablado también del la famosa Legión Británica, aquí lo explicamos muy bien, no era un ejército oficial, eran voluntarios contratados por Luis López Méndez, agente de Bolívar en Londres. Se hacía un contrato con estos señores, de una especie de mercenarios realmente, se les iba a pagar unos sueldos supuestamente iguales a los del ejército británico, y fueron llegando paulatinamente a lo largo de la independencia de la Nueva Granada y de Venezuela, a lo largo de esos años, unos 6.000 británicos, que no eran británicos ingleses, sino británicos irlandeses, porque en ese momento Irlanda pertenece a Inglaterra, eran católicos, por lo tanto, se buscaba traer personas que no tuvieran ninguna afiliación protestante, dadas las relaciones contrarias a ese credo que existían en América por razones de la influencia española en el cristianismo latinoamericano. De manera que tampoco ahí pues podemos decir que está Inglaterra interviniendo directamente. Y bueno, y se ha hablado de San Martín como agente británico y se alude a un famoso plan de un teniente general del ejército británico, Thomas Maitland, un plan de 1800. Es un plan que no tiene destinatario conocido. Ese plan se llamaba Plan para capturar Buenos Aires, cosa que intentaron, aquí lo vimos, 1807, 1806, 1807, trataron de apoderarse de Buenos Aires y fueron barridos por las masas populares de Buenos Aires, fueron sacados, 11.000 británicos fueron derrotados, hubo ese intento. Y entonces el plan decía, plan para capturar a Buenos Aires y Chile, y luego, comillas, emancipar a Perú y México. Maitland corrigió México y puso Quito. Bueno, entonces se dice que el plan de Maitland es el plan que va a seguir San Martín, independizando a Chile y después pasar al Perú, tal como se veía en este famoso plan. Realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. El plan de San Martín es un plan que él elabora porque encuentra que no es posible vencer a los españoles en el norte cuando tratan de invadir las provincias del sur, lo que hoy es Argentina,
las provincias del Río de la Plata, tratan de invadirlas por el norte y varias veces ejércitos de las Provincias Unidas son derrotados en el Alto Perú. De tal manera pues que hay una amenaza permanente que viene del Perú. Y la idea de San Martín entonces es, en vez de seguir tratando de enfrentarse al virreinato del Perú a través del norte, en el Alto Perú, como ha sido la tradición al comienzo de la independencia de Argentina, pues atacar al Perú desde Chile por mar. Ese es el proyecto de San Martín, que no tiene nada que ver con el proyecto de este oficial británico. Son las condiciones particulares de la lucha de independencia argentina las que llevan a considerar a San Martín este plan de independencia de Perú a través de Chile. El plan original de San Martín era aprovechar a Chile. Se suponía que ya Chile se había independizado, estaba Carrera, estaba O'Higgins, etc. Pero la derrota de Chacabuco pues cambia los planes de San Martín y lo obliga a pasar a Chile para lograr la independencia de este país y después sí pasar al Perú. Bien, entonces comencemos con la campaña de San Martín en el Perú. Como decíamos, en septiembre de 1820 se embarca con esta flota que ha creado el gobierno chileno, desembarca en Paracas, en la costa peruana, establece un bloqueo en toda la costa con los barcos chilenos. Y en ese momento el virrey del Perú, que es el virrey Peñuela, tiene un golpe militar, llamémoslo así, es destituido y asume el virreinato del Perú José de la Cerda. Posteriormente el gobierno español va a ratificar ese nombramiento, que es producto de un golpe dentro del mismo ejército español. Bien, la Serna busca negociar con San Martín, que acaba de desembarcar en el Perú. Dentro de la política en ese momento del gobierno de Madrid, recuerden ustedes que a raíz de la rebelión de Riego en 1820 se ha impuesto un gobierno liberal. El rey Fernando VII ha tenido que aceptar la Constitución de Cádiz, y en consecuencia es un monarca sometido a una constitución, es un monarca constitucional en ese momento, y tiene un gobierno que lo rodea, que es de los antiguos liberales que han estado luchando por lograr un sistema contrario al absolutismo que representa Fernando VII. Este gobierno liberal entonces le ha orientado a las autoridades españolas en América que busquen negociar con los rebeldes, que en lo posible traten de evitar la confrontación militar y que de alguna manera pues se llegue a algún acuerdo con los independentistas. Por eso entonces el virrey La Serna propone una negociación con San Martín, negociaciones que fracasan porque San Martín no resigna su idea de que debe haber una independencia total del Perú con respecto al gobierno español. De tal manera entonces que rota las negociaciones, San Martín pone sitio a Lima, la capital del virreinato. En ese momento se produce una rebelión de un destacamento militar, Numancia, así se llamaba, famosa ciudad de España, donde hubo una resistencia magnífica y maravillosa contra los romanos, la famosa Numancia. Y entonces este destacamento está conformado por neogranadinos y venezolanos. Se rebelan contra el virrey, se pasan al ejército de San Martín y por lo tanto La Serna, desanimado, desilusionado, desiste de hacer resistencia en Lima y se retira a la sierra, es decir, a la parte alta del Perú, donde espera hacerse fuerte y sobre todo donde encuentra otra vez el apoyo de las comunidades indígenas que no quieren la independencia, ¿sí? Porque ya sabemos que viene detrás de la independencia, la pérdida de los privilegios indígenas, de sus tierras, etcétera, etcétera. Entonces San Martín
toma pues Lima sin ninguna resistencia, convoca un cabildo abierto y el 28 de julio de 1821 se va a declarar la independencia total del Perú, en ese cabildo abierto convocado por San Martín. San Martín asume el título de protector del Perú y dicta un estatuto provisorio donde se hacen las famosas 3 declaraciones que se hacen en todos los momentos de independencia de América, que ya conocemos. Libertad de vientres, es decir, la independencia, la libertad de los esclavos nacidos de mujer esclava, libertad de comercio y la supresión del tributo indígena. Siempre esas 3 declaraciones las vamos a encontrar y las hemos encontrado a lo largo de estos relatos en las declaraciones de independencia de los primeros gobiernos de América, gobiernos de los criollos, de las élites criollas. Bien, crea un Consejo de Estado que está conformado por 3 condes de la élite blanca de Lima y un marqués indígena. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, Perú es el territorio del antiguo Imperio Español que tiene el mayor número de nobles. Tiene 227 en total cuando se produce la independencia. Dentro de esa nobleza, en el mismo pie de igualdad, está la nobleza española tradicional y está la nobleza indígena, ¿sí? De acuerdo a una cédula real de Carlos II de 1697, la nobleza indígena está en pie de igualdad con la nobleza española. Es más, se han producido enlaces matrimoniales entre una y otra nobleza, de tal manera que hoy todavía en España tenemos condes descendientes de Atahualpa, que son españoles y de origen indígena al mismo tiempo. Tenemos condes de Montezuma, descendientes de Montezuma, el Tatuane, el emperador de México, de Tenochtitlán, de tal manera que esa nobleza indígena y la nobleza española comparten iguales privilegios de acuerdo al régimen español. Por eso entonces hablamos de 3 condes de la élite blanca y un marqués indígena, que es el Consejo de Estado que conforma en ese momento San Martín. San Martín crea las primeras escuelas públicas en el Perú, tanto para hombres como para mujeres, esto es muy importante. Crea la primera escuela normal para la formación de maestros y crea la Biblioteca Nacional que él va a alimentar con su propia biblioteca. A lo largo de la historia de San Martín, tanto en Mendoza cuando era gobernador, como después en Chile y ahora en el Perú, se crean bibliotecas que él alimenta con sus propios libros, con su propia biblioteca personal. Bien, San Martín entonces reconoce los títulos de nobleza que existen en este momento, que son títulos de Indias para los indígenas y títulos de Castilla para los españoles, así se llamaban, y San Martín simplemente va a decir que son títulos del Perú, títulos nobiliarios del Perú. Bien, la situación de San Martín en el Perú se va haciendo cada vez más difícil. San Martín no tiene la fuerza suficiente para enfrentar a la Serna en la sierra, entonces el ejército permanece en la inacción, desaliento por consiguiente, deserciones. Por el otro lado, no tiene pues la posibilidad de recibir ayuda de Chile, ya ha hecho todo lo posible Chile por ayudarlo. No recibe ayuda de Argentina porque él está considerado como enemigo. Su enemigo además personal es Rivadavia, que es el gobernante en este momento en Buenos Aires, de tal manera que no tiene cómo aumentar su ejército para enfrentarse en la sierra al virrey de la Serna. Por el otro lado, hay una gran malestar con San Martín
Los comerciantes se sienten afectados por el bloqueo que él ha hecho de la costa peruana, se acaba el comercio y por lo tanto los comerciantes están supremamente molestos con San Martín por ese motivo. La gente comienza a considerar ese ejército de San Martín como un ejército de ocupación. Esa aristocracia peruana comienza a ver ese ejército como un ejército de zambos, así lo dicen, zambos. Y eso porque San Martín, cuando ha llegado a la costa peruana, ha incorporado cerca de unos 800, 900 negros esclavos, les ha prometido la libertad y los ha incorporado al ejército libertador, tal como había hecho en Chile. Cuando él entra a Chile, ¿se acuerdan que hablábamos de que lleva todo un destacamento, el destacamento de negros, que es muy importante en la lucha de independencia de Chile? De manera que él había hecho eso ya antes con la independencia de Chile. Bien, entonces es el momento en que San Martín llega a la conclusión de que, como no puede solo enfrentar a la Serna, que no tiene ayudas posibles de ningún lado, pues la única posibilidad en consecuencia es Bolívar. Es decir, el ejército del libertador, Simón Bolívar, que ha independizado a Venezuela, ha independizado a la Nueva Granada, ha independizado a Quito, entre otras cosas con un destacamento también de San Martín, dirigido por el general Santa Cruz, que era parte del ejército de San Martín y que va a ayudar a Sucre a tomar Quito en la batalla de Pichincha. Entonces, la idea es entonces entrevistarse pues con Bolívar para lograr un apoyo a la independencia del Perú con sus tropas. Allí hay primero un primer conflicto y es el hecho de que Colombia viene reivindicando, Bolívar en particular viene reivindicando el derecho de Colombia, ya es Colombia porque estamos hablando de la Constitución de Cúcuta de 1821, donde Venezuela, la Nueva Granada y Quito van a llamarse Colombia. Colombia reivindica el puerto de Guayaquil y lo reivindica con el argumento de que Guayaquil había sido toda la vida había pertenecido al virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, Guayaquil ha tenido relaciones mucho más intensas desde el punto de vista comercial, es un puerto mucho más intensas con el Perú y por lo tanto San Martín considera que Guayaquil debe pertenecer al Perú, ahora que él es el protector del Perú. Por el contrario, Bolívar considera que, como digo, Guayaquil debe pertenecer a Colombia. Antes de la entrevista, entonces, San Martín pues cree que va a llegar a Guayaquil, cree que Guayaquil todavía pues pertenece al Perú y de ahí va a pasar a Quito donde se encuentra Bolívar. Sin embargo, Bolívar, en un golpe de audacia, traslada sus tropas desde Quito, entra a Guayaquil con una enorme acogida por parte del pueblo de Guayaquil. La junta de gobierno que existía allí, el gobierno independiente de Guayaquil, protesta por esa toma, salen exiliados y Bolívar pues trata de negociar con ellos, no logra ningún acuerdo. Lo único cierto es que Bolívar se toma Guayaquil. Cuando San Martín llega en su barco se llama el Macedonia, llega a Guayaquil, él cree que va a llegar al territorio peruano. Cuando llega allí, Bolívar le manda a decir bienvenido a Colombia. Entonces San Martín, muy molesto, no quiere bajar del barco. Sin embargo, Bolívar, como siempre, con ese carácter de él para ganarse a la gente, le manda una carta diciéndole que es un honor que él venga a Guayaquil, al territorio colombiano, para que puedan conversar, etc. Y finalmente entonces San Martín baja del barco y es recibido por Bolívar. Se van a reunir en tres ocasiones durante esos días, que son los días 26 y 27 de julio de 1822. Reuniones secretas
no hay secretarios, no hay ningún otro acompañante que asista a esas reuniones. Se dice que fue una reunión misteriosa, que no se supo que hablaron. Sí, se supo que hablaron porque finalmente tanto Bolívar como el mismo San Martín, pues a sus amigos y a sus conocidos les comentaron y les dijeron qué había pasado en la reunión. De manera que de secreto no hubo nada. En esa reunión entonces se trata el problema de Guayaquil. Bolívar le dice a San Martín, mire, eso se resuelve muy fácil, hagamos un referéndum para que la gente diga a dónde quiere pertenecer, la gente de Guayaquil diga que si quiere pertenecer al Perú o si quiere pertenecer a Colombia. Clausurado el tema. Después entonces San Martín pues insiste en la ayuda del ejército de Bolívar, que venga al Perú a apoyar la independencia. Bolívar le dice no, que no tiene tantas tropas como cree San Martín, que además necesita el permiso del Congreso. San Martín le ruega que haga un esfuerzo de traer sus tropas, que él está incluso dispuesto a ponerse a sus órdenes, es decir, que sea Bolívar el que mande y él va a ser su subordinado. Bolívar le dice que eso es imposible porque una persona de su carácter, de su importancia, del papel que le ha cumplido en la independencia del sur, no es posible que esté bajo sus órdenes. San Martín pues se da cuenta, como lo dirá después, de que Bolívar quería para él solo la gloria, así lo dice San Martín, quería para él solo la gloria. De tal manera que ocurre otro incidente muy molesto, y es que en Lima, el segundo de San Martín, que ha quedado en el gobierno, que es Monteagudo, un íntimo amigo de San Martín, que se había portado muy hoscamente con los españoles, expropiándolos, etc. Y eso también le había creado mucha resistencia a San Martín con los limeños. Es derrocado y expulsado del Perú. Es un golpe muy duro para San Martín. En ese momento San Martín le dice a Bolívar que él va a renunciar y pues prácticamente le dice que le deja el terreno libre para que él continúe la campaña de independencia del Perú. Bien. San Martín entonces va, esa noche hay una fiesta. Como siempre, Bolívar en las fiestas pues es un gran bailarín, es un hombre expansivo. Es que aquí están dos personalidades muy distintas y es bueno mirarlo, ¿no? Bolívar es un hombre del Caribe, es un hombre alegre, es un hombre de palabra fácil. San Martín es un hombre reservado, es un hombre callado, es un hombre muy enfermo, sufre de asma, entonces permanentemente tiene que estarse drogando. Bolívar es un hombre muy hábil para las relaciones públicas, llamémoslo así, para ganar amigos, para ganar seguidores, gracias a su palabra. Es un hombre que ha estado en 1000 batallas, casi todas perdidas y otras ganadas, las grandes batallas que ganó. San Martín tiene solamente 3 grandes batallas importantes. La de San Lorenzo, que dura 15 minutos contra los españoles de Montevideo, la de Chacabuco y la de Maipú, que son las batallas que definen la derrota de los españoles y la independencia de Chile. San Martín no tuvo ocasión como Bolívar de mostrarse como estadista. Va a tener un corto periodo en el Perú, no más de un año, donde pues va a tener el gobierno y donde uno no encuentra proclamas importantes o documentos políticos importantes. Bolívar va a producir documentos muy importantes como estadista, su famosa proclama de Cartagena cuando llega vencido de la Primera República Venezolana derrotada por Monteverde, su famosa Carta de Jamaica, que es todo un documento trascendental, aunque conocido muy tarde después, y su famoso discurso de Angostura, que es otro gran discurso de Bolívar. La Constitución de Bolivia, que es otro elemento de su carácter constructivo de una nación, de tal manera que Bolívar es un estadista frente a San Martín, que no logra hacerlo plenamente.
Eh, Bolívar es un hombre vanidoso, es un hombre que venera su propia gloria, la hace valer. En cambio, San Martín es un hombre sencillo, reservado, modesto, generoso, desprendido. Por ejemplo, cuando él le entrega el poder a O'Higgins en Chile, cuando el cabildo de Santiago le dice a San Martín pues que sea él el gobernante de Chile, dice no, esto Chile lo tienen que gobernar los chilenos, y le entrega el poder a O'Higgins. Ese es San Martín, un hombre muy generoso. Y ya lo vamos a ver a propósito de este problema de la entrevista con Bolívar. Bien, entonces San Martín se embarca, esa noche pues está la fiesta famosa, Bolívar pues bailarín, mujeres, etcétera, todo lo que a él le gusta. Y por el contrario, San Martín reservado en un rincón, molesto, claro, ha sido un fracaso estas reuniones. Finalmente decide embarcarse esa misma noche, Bolívar lo acompaña al puerto y se va. Llega a Lima, convoca un congreso constituyente y renuncia a su protectorado del Perú. Sale para Chile, está unos días en Chile, después a Buenos Aires. En Buenos Aires, como está peleando con Rivadavia, prácticamente le toca salir exiliado. Nunca más volverá a este continente. Bien, lleno de rencor, San Martín diría que Bolívar le había parecido superficial, inconsecuente y de una vanidad pueril. Son las afirmaciones que hace San Martín. Por su parte, Bolívar dirá de San Martín, esto es una carta a Santander, que le pareció muy militar, tiene ideas correctas, dice Bolívar, interesantes, pero me parece que no es tan ingenioso como para llegar a lo sublime. Así dice Bolívar de San Martín. Más tarde, San Martín, con esa generosidad de él, va a decir lo siguiente sobre Bolívar. Mis éxitos en la guerra de la independencia son sin duda triviales comparados con los de ese general que contribuyó tan decididamente a la causa americana. Está hablando de Bolívar, muchos años después, cuando él ya está radicado en Europa. Y puede afirmarse que sus logros militares han merecido su reputación como el hombre más extraordinario de Sudamérica que este continente haya producido. Eso dice San Martín. Y eso dice también de la nobleza y la generosidad del alma de San Martín. Bien, Bolívar no va a llegar inmediatamente al Perú. San Martín sale en septiembre del 23, Bolívar, 22, perdón, en el 22, en septiembre del 22, y Bolívar llegará al Perú solamente hasta septiembre del 23, es decir, prácticamente un año para que Bolívar se haga presente y comience la campaña del Perú, la campaña militar del Perú. Bolívar entonces va a demorarse porque necesita la aprobación del Congreso de Colombia para poder ingresar con tropas al Perú. Y en ese momento ya comienzan los problemas con Santander. Santander comienza a darle largas a las peticiones de Bolívar con respecto a que el Congreso le apruebe el ingreso. Mientras tanto, en el Perú se ha nombrado un gobierno de peruanos, ya, general José de la Riva Agüero es el presidente. Bolívar manda a Sucre con un pequeño destacamento para que apoye allí ese gobierno que se acaba de crear después de que sale San Martín. Y Sucre, a duras penas, cuando llega, lo único que puede hacer es salvar a los miembros del Congreso, porque Canterac, que es un gran general español, ha tomado Lima. Y por lo tanto, el gobierno de Riva Agüero se ha hundido, ha colapsado. Sucre entonces interviene para nombrar un nuevo gobernante, un nuevo presidente, que va a ser el
el marqués, perdón, de Torre Tagle. Es un marqués que había servido al régimen español y que se ha pasado al bando independentista. Pero es un hombre poco de fiar. Entonces, pues tenemos allí ese gobierno. Mientras tanto, antes de que ocurran estos hechos del ascenso de Rivagüero como nuevo gobernante, Marqués de Torre Tagle, Rivagüero, como presidente, ha estado enviando distintas misiones a entrevistarse con el libertador Bolívar y a pedirle que venga al Perú, que venga a salvar la independencia del Perú. Y es cuando Bolívar pues manda a Sucre y ya sabemos qué pasa. Se toman a Lima los españoles al mando de Canterac, se logra salvar un poco el Congreso con el apoyo ahí de Sucre y llega pues a gobernar el señor Marqués de Torre Tagle. Bolívar va a encontrar, en el caso de Perú, cuando él llega finalmente con la aprobación ya del Congreso colombiano, va a encontrar un caos total. Lima es un caos total. De tal manera que, por un lado, Rivagüero se ha pasado al campo español, el Marqués de Torre Tagle, que inicialmente lo recibe, y Bolívar dice, sí, claro, acepto su recibimiento, pero tenemos que purificar el gobierno. Y le está diciendo a Torre Tagle, entre otras cosas, que él ha comprado el cargo, ha pagado a los congresistas para que lo elijan. Hay que limpiar eso, dice el Libertador. Es una forma de decirle en forma muy velada a Torre Tagle que es un corrupto. Finalmente este hombre también se va a pasar a los españoles, va a negociar con ellos, se va a entregar. De manera que Bolívar queda prácticamente solo, sin un gobierno que lo apoye, un gobierno peruano que lo apoye. Él, claro, cuando ha llegado se ha declarado dictador del Perú, etcétera, etcétera, con todas las atribuciones militares, civiles, pero en este momento está completamente solo. Y para acabar de completar, pues las tropas argentinas y chilenas habían sido derrotadas antes de que él llegara al Perú por Canterac, de manera que no hay tampoco ningún ejército que vaya a sumarse a las tropas de Bolívar. Ese ejército de argentinos y chilenos ha sido barrido totalmente por Canterac, 1.600 muertos en una batalla, todos los demás 3.000 prisioneros, de manera que no hay ejército argentino y chileno que se sume al ejército de Libertador. Bolívar está solo y en Pativilca, que es una pequeña población de pescadores a unos 50 kilómetros de Lima, enferma. Bolívar enferma, parece que es las primeras manifestaciones de su tuberculosis. Queda en huesos prácticamente, irreconocible, él mismo lo dice. Allí lo visita Joaquín Mosquera. Joaquín Mosquera es el hermano mayor de Tomás Cipriano de Mosquera. Joaquín Mosquera va a ser presidente y Víctor Torres va a reemplazar a Bolívar cuando él renuncia a la presidencia en 1830. Y su hermano Tomás Cipriano de Mosquera va a ser 4 veces presidente de Colombia. Tomás Cipriano, muy amigo también del Libertador, entre otras cosas. Allí lo recibe, se reúne con él. Joaquín Mosquera va a visitarlo al Libertador, lo encuentra realmente demacrado, en huesos, irreconocible. Y entonces le pregunta a Bolívar, ¿qué piensa hacer? Entonces Bolívar dice, vencer. Ahí está pues el temperamento de Bolívar, el hombre de las dificultades. Se recompone, se mejora y se traslada a la ciudad Trujillo, y en Ciudad Trujillo va a organizar el ejército que acaba de llegar, mandado al fin por Santander. Organiza su ejército, va a tener una cooperación muy grande de la ciudad de Trujillo. La ciudad de Trujillo se va a poner a su servicio para ayudarle a organizar el ejército y va a realizar la acción más audaz
como todo lo que se le ocurre a veces a Bolívar, y es subir a la sierra y enfrentar a los españoles. En un acto sorpresivo, logra subir el Cerro de Pasco, derrota a Canterac. Canterac es el militar más brillante que tienen los españoles. Ha tomado a Lima, 2 veces la ha tomado, ha vencido a las tropas chilenas y españolas y argentinas, y Bolívar lo derrota en la batalla de Junín, 6 de agosto. Es una batalla donde no hay tiros, no hay disparos. Es una batalla a puro sable y a pura lanza. Canterac es derrotado, el invencible Canterac. En ese momento, pues, tenemos un éxito grandioso, diríamos así, pero el ejército español sigue intacto todavía. Queda las reservas en manos del virrey La Serna. En ese momento le llega a Bolívar una comunicación de Bogotá, en la cual se le dice que tiene que dejar el mando del ejército, que no puede seguir siendo comandante de las tropas colombianas, porque cuando él se ha declarado dictador del Perú, ha renunciado a la presidencia de Colombia. Entonces tiene que dejar el ejército. Y Santander, en una carta posterior, bastante malévola, le ordena que entregue el mando a Sucre. De tal manera que Bolívar, tragándose su orgullo, entrega el mando al general Sucre, que se va a convertir después en mariscal, después de Ayacucho, en mariscal Sucre. Le entrega el mando, se retira a Lima, y va a ser Sucre quien va a enfrentar a La Serna en la llanura de Ayacucho. Son 9.000 realistas contra 5.300 colombianos, son tropas colombianas, claro, hay oficiales argentinos, oficiales peruanos, hay oficiales chilenos, pero el grueso de las tropas es fundamentalmente colombiano. Y en esta batalla la ventaja la van a tener las tropas colombianas, que son los lanceros, los famosos llaneros, venezolanos y colombianos, neogranadinos, que son los que definen la victoria. Con sus lanzas de 4 metros, etc., acaban con los realistas. Canterac rinde sus tropas ante Sucre. Sucre en este momento tiene 29 años. Bien, los indígenas de la región, que son partícipes de la derrota también, realista, van a hostigar a las tropas colombianas, al punto de que el estafeta que lleva el mensaje de la victoria en Ayacucho es asesinado por los indígenas, y Bolívar solamente se entera del triunfo de Ayacucho 10 días después. Bien, era el 24 de diciembre de 1824, esa batalla de Ayacucho marca el fin del Imperio español. Claro, España conservará todavía Cuba, conservará Puerto Rico, conservará las Filipinas, que va a perder a manos del nuevo imperio norteamericano, que va a provocar una guerra con España para arrebatarle estas últimas posesiones. El 12 de octubre de 1492 se inicia el Imperio Español en el Nuevo Mundo. Es el famoso descubrimiento, o el encuentro de 2 mundos, o el encuentro de 2 culturas, como quiera. 9 de diciembre de 1824 es el fin del Imperio Español. Ese imperio donde nunca se ponía el sol. Es la suerte de todos los imperios. Todos terminan. Ojalá los Estados Unidos entiendan que su imperio tiene que acabar antes de que termine con medio mundo. Bien, no sé si esto vaya a ser objeto de censura, pero digámoslo así. El próximo capítulo lo vamos a dedicar al caso de la independencia de México, que lo hemos tenido un poquito aislado, porque México ha sido un caso bastante distinto
en cuanto a la independencia con respecto al resto de América del Sur, y entonces por eso lo hemos dejado aparte. Vamos entonces a trabajar en la próxima ocasión, para la cual los invito muy cordialmente, el caso mexicano. Muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo a la hora en que ustedes hayan visto esta transmisión.